Mi nombre es Luis Miguel Bermúdez Gutiérrez, soy licenciado en Ciencias Sociales, doctor en Educación. Trabajo actualmente en la Secretaría de Educación de Bogotá como profesor de Ciencias Sociales, Ética y Religión. En el momento me desempeño en un colegio distrital, en este en el que estamos, el Colegio Gerardo Paredes, en la jornada de la mañana, pero por el proyecto de educación sexual he tenido que hacer adecuaciones para poder atender a la jornada de la tarde, donde están los niños de primaria y aceleración, el programa de volver a la escuela. Y también tengo vínculos con la jornada de la noche, porque pues ahí tenemos gran parte de nuestra población más vulnerable en cuestión de acceso a métodos de regulación de la fertilidad. Entonces, a pesar de que soy de la mañana, el proyecto está estructurado para de una u otra manera afectar a las tres jornadas de la institución. Este proceso de investigación surge cuando me aceptan el doctorado en educación de la Universidad Santo Tomás. Uno de los requisitos es presentar un anteproyecto de grado. Uno de los compromisos, porque esta educación postgradual hacía parte del programa de formación docente avanzada de la Secretaría de Educación, en el cual estaba financia el 70% de las maestrías y doctorados de sus docentes de planta. Entonces está ese programa y nosotros lo retribuimos con el compromiso ético de que las investigaciones, las tesis de grado que se van a desarrollar en maestrías o doctorados, sean investigaciones que impacten y transformen las realidades de los contextos educativos donde uno se desempeña. No buscaban, y eso fue lo que nos recomendaron, que fueran unas tesis que se pusieran a investigar algo que está por fuera de la escuela y cuya investigación solo iba a quedar en los anaqueles de una universidad, pero que no estaba impactando ni transformando la educación, que es el deber ser de los docentes y el deber ser de los recursos que están girando para nuestra formación. Entonces, en ese sentido, la mayoría de propuestas investigativas fueron relacionadas al contexto educativo en donde nos desenvolvimos. Yo me meto con la parte del contexto de la educación sexual por dos motivos. Uno, porque prácticamente la ciudadanía sexual fue una de las partes más fuertes de mi formación en pregrado. En la maestría, mi tesis está enfocada sobre género. Entonces, efectivamente, hay una línea de formación que me permitió aterrizarla ya en el doctorado, de todas esas partes teóricas del género y la sexualidad, cómo se podían aplicar dentro de la escuela a partir de un currículo. Porque sí nos hablan de que hay que meter el enfoque de género, que hay que meter la educación sexual, pero eso se hace a partir de una reforma curricular. Pero esas reformas curriculares tienen su ciencia, tienen su complique. Entonces mi propuesta de investigación fue generar un currículo de ciudadanía sexual capaz de satisfacer las necesidades que en esta materia tenían los adolescentes de este sector y poder que ese currículo impactara las cifras de embarazo temprano, de transmisión de enfermedades de transmisión sexual y todo lo que tenía que ver con las violencias de géneros, especialmente hacia la mujer. Entonces, esa se genera la investigación. La hipótesis que empezamos a construir fue basada en una que ya había propuesto la ONU, y era que el embarazo temprano estaba de una u otra manera relacionado con las violencias de género, pero nunca los explicó, nunca lo aterrizó. Entonces nosotros retomamos esa hipótesis, la validamos y no solo nos metemos con el embarazo, sino nuestra hipótesis es que las violencias de género son la causa principal de todas las demás violencias que se generan acá en la escuela, incluyendo el embarazo temprano. Entonces esa fue nuestra hipótesis de la investigación. Lo que hicimos fue empezar a falsear o darle validez durante los años siguientes y efectivamente nos funciona. Comprobamos cómo las violencias de género tienen una incidencia directa con todos los problemas de salud sexual y reproductiva, incluyendo el embarazo temprano. Y a partir de eso, entonces logramos montar un currículo, crear un currículo que sea capaz de solucionar todas las situaciones de riesgo que estén de embarazo temprano y de salud sexual y reproductiva que la investigación logró visibilizar. Entonces, con estos procesos de investigación se hizo la radiografía de la situación de salud sexual y reproductiva de acá del colegio, señalando varios aspectos en común, que por ejemplo nos mostró la edad general de inicio de las relaciones sexuales, la edad del primer hijo, de la expectativa del primer hijo. La investigación también nos permitió
identificar y sistematizar las situaciones de riesgo del embarazo temprano en particular de nuestro colegio, lo cual se hizo paralelamente a un currículo que fuera diseñado para combatir y empezar a soslayar cada una de esas situaciones de riesgo. Hicimos también el vínculo con el sistema de salud, que es supremamente importante, algo que nos empezó a mostrar la investigación en medida que se iba desarrollando. Si bien queremos prevenir embarazos, problemas de salud sexual, entonces esto va directamente con el sistema de salud. Nosotros somos educación, yo soy pedagogo, no soy médico. Entonces, dentro del proyecto y el desarrollo nos damos cuenta que teníamos que trabajar mancomunadamente con salud. Entonces, la otra parte de la investigación fue cómo articular y cómo hacer un currículo que lograra traspasar las barreras de los muros de la escuela y que pudiera articularse a lo que llaman el multisectorial, para poder entender que el embarazo, como dicen muchos diagnósticos, sus causas, hablando solo del embarazo en específico, son variadas. Son múltiples factores los que causan el embarazo temprano. Entonces, si hay múltiples factores, la solución también tiene que ser múltiple, que cada factor o una institución que la ayude a solucionar. Pero esa estrategia de articular diferentes sectores en uno solo implicaba tener un epicentro. Y ese epicentro descubrimos que deben ser las instituciones educativas, por una sencilla razón, porque todos los programas que están diseñados para cualquier cosa que tiene que ver con jóvenes, niños y adolescentes, tienen que ir a buscar esas poblaciones, y es lógico que esta población, la mayoría del tiempo, ¿dónde está? Dentro de las instituciones educativas. La mayor parte del tiempo del joven está dentro de su institución educativa, dentro de su colegio. Entonces, en esa medida, por tanto, nosotros tenemos que ser el epicentro, no el centro médico de salud, porque allá no se la pasan los estudiantes, ni siquiera las familias, porque están demasiadas atomizadas. Entonces, la escuela se vuelve en el epicentro de articular todas las instituciones que trabajan en pro de los derechos de los jóvenes, y nosotros somos los que lo articulamos. Entonces, el currículo que diseñamos hace eso. Pues tiene una articulación con el sistema de salud, tiene una articulación por ejemplo, con los servicios jurídicos que prestan atención a las violencias de mujeres, por ejemplo, la Casa de Igualdad de Oportunidades de SUBA, integración social, la Secretaría de la Mujer. Entonces, el colegio tiene en su currículo toda esa articulación para poder atender al estudiante de manera integral. Si nos viene una jovencita a decirnos que está sufriendo acoso por uno de sus compañeros, o está sufriendo acoso, por ejemplo, por el padrastro, entonces, ¿qué podemos hacer como institución? No podemos solucionar el problema porque no somos un sistema jurídico, pero sí podemos hacer la articulación y el puente para decirle a la chica qué debe hacer y dónde debe acudir, y que el colegio simplemente la respalde y le genere un seguimiento que garantice que efectivamente las rutas de atención que estamos generando, las articulaciones estén funcionando. Mira, eso de una vez te doy el teléfono, te saco la cita para Casa de Igualdad de Oportunidades y allá te van a dar una asesoría jurídica de la cosa que estás necesitando. Y nosotros simplemente estamos haciendo el seguimiento para que esta institución esté efectivamente cumpliendo con lo que tiene que hacer. Entonces, esa es la forma más eficaz de empezar a trabajar, y especialmente con la articulación con los servicios de salud, porque yo siempre digo, un proyecto de educación sexual exitoso debe trabajar con salud, porque en el caso de la prevención de un embarazo, el embarazo se previene con un método científico, con un subdérmico, con una pastilla, con un preservativo, y eso es propio del sistema de salud. Pero resulta que el sistema de salud no es amigable, y especialmente el sistema privado, el de las EPS, es completamente vulnerador del derecho al acceso de los métodos de regulación de la fertilidad de los adolescentes. Entonces, les niegan el acceso y también les niegan el derecho a la confidencialidad. Es decir, el adolescente está sometido, es como el compromiso social de que si el adolescente quiere acceder a salud sexual y reproductiva, lo tiene que hacer con el costo de que su vida íntima y privada se ventile para todos. Para mamá, para papá, para la tía, para el tío, para el profesor, para el orientador, para todo.
Y ahí sí, por ejemplo, cuando a un adulto le dices que te vas a enterar de todo, toda su sexualidad, se va a enterar todo el mundo, ahí se habla de mi derecho, pero entonces todos creemos que el adolescente no los tiene. Porque como está nuestra tutela, entonces confundimos que nuestro adolescente esté bajo nuestra tutela, lo confundimos con negarles absolutamente todos los derechos. Entonces a un adolescente si venga, llama a su mamá, venga, llama a su papá, venga, llama a su abuela, venga, llamamos al colegio, venga, llamamos al orientador. Y entonces, por ejemplo, si aquí llega una niña, un chico con que se contagia de una enfermedad de transmisión sexual, entonces se entera el director de grupo, se entera la mamá, se entera el papá, se entera la orientadora está en la cafetería y está hablando con sus compañeros, se le sale la información y resulta que los profesores, todos de repente, todo el mundo ya sabe de la intimidad del adolescente. ¿Y para qué? Para juzgarlo, para señalarlo y estigmatizarlo. Entonces, cuando una institución logra garantizarle esos dos principios básicos al adolescente, el derecho a la intimidad y a la confidencialidad y el derecho al acceso a salud sexual y reproductiva, todo empieza a mejorar. Pero por eso es tan importante las articulaciones, porque ni somos un sistema jurídico ni tampoco somos un sistema de salud. Podemos hacer lo que nos corresponde con educación, que es quitar imaginarios, desmontar violencias, educar bajo nuevas feminidades, nuevas masculinidades, empoderar a las mujeres, empoderar a los varones, todo esto lo podemos hacer. Pero cuando llega la parte, digo, sí, listo, estoy empoderado como pareja, queremos planificar y me niegan el servicio, ¿qué hacemos? Entonces, cuando hay un proyecto que le está garantizando y que no va a permitir que el estudiante termine ahí, sino que nosotros simplemente estamos ahí siguiendo hasta que por fin el estudiante logra acceder al servicio, ahí es cuando ya nos damos por bien servido como colegio. Pero ese es quizá el principal problema que nosotros tenemos, que en estas articulaciones se vuelve complicado estar haciendo el seguimiento a todo y además que tampoco es nuestra función. Entonces, en este momento, el grave inconveniente que tenemos es con salud, porque teníamos un programa especializado de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Salud, a nivel nacional también desde el Ministerio, que eran los servicios amigables para los adolescentes. Es un programa que se crea para atender exclusivamente a los menores de 19 años en salud sexual y reproductiva, reconociendo que así como existe la modalidad de la pediatría, en educación sexual y en servicios de salud sexual se debe reconocer que hay una gran diferencia entre el niño, el adolescente y el adulto. Y en sexualidad esas tres etapas son completamente diferentes. Y que así como hay un especialista para cada etapa de la vida, en sexualidad debe ser igual. Entonces los servicios amigables tenían el enfoque diferencial, es decir, que sus funcionarios y sus profesionales estaban capacitados únicamente para atender a menores de 19 años, entender el mundo del adolescente, el comportamiento del adolescente, y no que me venga unos que simplemente hace que es juzgarlo, como si fuera un adulto, y no reconociendo sus particularidades, que es un ser que está hasta ahora aprendiendo. Entonces, estos funcionarios estaban capacitados para eso. El servicio no atendía a mayores de edad, a mayores de 19, lo que permitía que el estudiante o el joven se sentara y no se sintiera juzgado por la señora de 35 años que también está para una cita de planificación o de asesoría y está mirando a todos los jóvenes como si fueran bichos raros, como haciéndose sentir mejor ella, estigmatizando a los jovencitos, haciéndose sentir que yo estoy acá planificando con 38, pero nunca lo había hecho con teniendo 16. Entonces eso incomoda al adolescente, especialmente a la mujer adolescente. Es muy maluco que tengas ahí que te estén juzgando, te estén mirando de arriba para abajo. Entonces este servicio solucionaba todas esas cuestiones. Entonces nosotros como colegio les aseguramos el empoderamiento y la formación, y ellos simplemente nos aseguraban el servicio en medicina, el servicio médico. Y eso nos empezó a garantizar un trabajo excelente, porque hacíamos la formación, llegaba acá la pareja, me decían, profe, creo que tenemos esto, necesitamos esto, en temas de salud, y simplemente era articular, como ya estaba la articulación, llamar a servicios amigables, ellos inmediatamente colocaban la cita y atendían inmediatamente al estudiante. ¿Especialmente en qué? En métodos de regulación de la fertilidad. Nosotros descubrimos que la mejor manera es promoviendo la prevención. Y si, por ejemplo, hoy en este año logramos que
que las chicas y los chicos entendieran la importancia de la planificación y, por ejemplo, no sé, 30 de nuestros estudiantes este año acceden a la planificación, por ejemplo, con el implante subdérmico, eso va a evitar que al menos 30 chicas dentro de los 3 años siguientes no me queden en embarazo, y eso va a garantizar que logren terminar su ciclo escolar acá. Pero cuando tú, por ejemplo, tienes, como pasa ahorita, que nos cerraron el servicio, queda un montón de niñas desprotegidas. Pues ahorita tenemos 25 niñas que quieren entrar al programa de planificación, que no las atiende la EPS, tampoco pueden asesorarse con sus mamás porque no son de confianza, y el servicio de este alcalde actual lo cerró, porque venía del programa del gobierno anterior, y usted sabe que viene un alcalde y arrasar con todo lo que hizo el otro por unas cuestiones ideológicas. Entonces, eso nos pasó, arrasan con todo lo que había logrado Servicios Amigables y nos dejaron sin servicio. Además, porque hay una cuestión muy fuerte acá en Colombia para evitar la educación sexual. Entonces, ciertos sectores políticos dependen de su capital político de este tipo de población, y gran parte de la alcaldía actual tiene gran parte de ese componente político. Entonces tiene que cuidar a sus votantes. La mayoría de estos votantes no va a favor de la educación sexual, y entonces por eso, ni corto ni perezoso, cerraron el servicio. ¿Y eso qué pone? Expone a los adolescentes, especialmente de los estratos más vulnerables, a que haya problemas de salud sexual y reproductiva, como ya los estamos teniendo, porque la niña llega, entonces tenemos que hacerlo por la EPS. La EPS nos puede estar demorando 3, 4 meses, y ya cuando los atienden ya está el embarazo, ya está toda la problemática. En cambio, con el otro programa era simplemente venga esto y remitíamos. Y como era un servicio del Estado, es su obligación cumplirlo. Entonces era un registro como tantas niñas entraron a planificación, además porque no era simplemente llegar, sino se les hacía todo un asesoramiento, se les decía los múltiples métodos que había, la importancia del cuidado y el autocuidado. Entonces nos dimos cuenta que efectivamente esa articulación se vuelve fundamental, y junto con la educación, entonces esos dos frentes unidos empiezan a tener muy buenos resultados. Entonces hay que tener en cuenta no solo la educación, sino la parte educativa, la parte de salud y la parte jurídica. Son los 3 elementos los 3 componentes que se desarrollan alrededor de la sexualidad de un adolescente. Entonces, teniendo estos 3, como nosotros teniendo las instituciones en cada eje, pues garantizamos que esa ciudadanía sexual o esa educación sea completamente integral en los adolescentes. Una de las cosas que más nos llenó de satisfacción fue el primer año que logramos bajar completamente la tasa de embarazo. Solamente los que están metidos en eso se dan cuenta lo difícil que es bajar a 0 un embarazo en un colegio que siempre se caracterizó por tenerlos. Entonces eso fue la primera satisfacción, ver cuando todos nos empezaron a decir, los directivos, como caramba, ¿no lo nota? Ya no hay embarazos. No los tenemos. A esta época ya deberíamos haber tenido tantos y no hemos tenido ninguno. Entonces eso fue satisfactorio porque fue la forma de evidenciar que el proyecto estaba funcionando. Otra cosa que fue satisfactoria fue cuando en los cursos donde implementamos el programa empezó a mejorar la convivencia. Y eso fue a razón de que entendimos que, como la hipótesis mostraba, que las violencias de género son la raíz de las demás violencias. Entonces empezamos a determinar que efectivamente casi todas las riñas escolares tenían un origen de género. Entonces, por ejemplo, cuando las niñas, muy rara vez tú ves una riña entre un hombre y una mujer, a no ser que sean riñas de pareja. Pero como acá eso casi no se da, entonces o son riñas solo entre hombres o solo entre mujeres. Y cuando miramos la riña entre mujeres, es que porque me miró mal, porque me quitó el novio, porque me dijo que me vestía mal, que porque me maquillo, que porque no me maquillo, o por un hombre o por el novio. Todo tema de género. Y cuando tú vas a los de los varones, lo mismo, porque se pelearon, no, que porque estaba jugando en el partido, me comí el penalti y me dijo que yo pateaba como gay, o que estaba caminando y entonces estaba con mi novia y el otro me la empezó como a gusanear, y entonces yo no me voy a dejar, entonces yo le di golpes porque tengo que defender a mi novia, profe, no es que es mía. Entonces no, que porque se peleó, no, porque es que fulanito, yo iba con mi hermana y me la piropió y pues yo tengo que defender a mi hermana.
Entonces todos conflictos de género, el varoncito defendiendo su propiedad, defendiendo a la hermana, defendiendo todo. Entonces cuando empezamos a solucionar eso, la violencia empezó a disminuir. Cuando, por ejemplo, el chico llegaba a otro y le decía, ay, es que usted patea como niña, y en vez de agarrarse a puños porque le cuestionó su hombría, entonces el otro le responde, sí, pateo como niña, las niñas patean bonito, ¿qué tiene de malo eso? Entonces, ¿eso qué hace con la otra persona? La desarma. Nosotros, por ejemplo, le decía a la chica, pues ya uno sabe que una niña que quiera ofender a otra o la quiera incitar a la pelea, si son mujeres, dígale perra. Dígale perra, dígale puta, dígale cualesquiera y allá tienen y se agarran de los cabellos. Lo mismo el varón si quiere poner a otro varón a pelear y él dice que no, llámelo gay, llámelo marica, dígale ay severa flor, ay qué cobarde, qué gallina y allá el muy bobalicomba y se pelea. Acá tenemos casos de que, yo siempre pongo un caso de una de las excursiones de un chico casi se ahoga porque había conocido en la excursión a un grupo femenino, de niñas. Entonces se metieron al mar y el otro por no gritar que se estaba ahogando y no hacer el oso con las niñas, casi que no gritó que se estaba ahogando, sino es porque nos dimos cuenta. Y salió y no, es que me daba pena pedir ayuda. ¿Y por qué pena? Es que ahí estaban las niñas. A llegar a tal punto que un hombre prefiera ahogarse y perder la vida antes de que le cuestionen su hombría, eso quiere decir que estamos enfermos en esa situación y que como vamos a poner por encima de nuestra propia vida y nuestra integridad el género. O sea, sí, nuestra hombría. No es que la hombría no se me va a perder porque pida auxilio porque me estoy ahogando. Pero pasa. Entonces, cuando todas esas violencias se le empodera al chico y se les hace ver que es una forma de manipularnos, que es una forma de controlarnos, que es una forma de hacernos las mujeres y los hombres que la sociedad quiere y que nos vuelven todos iguales como si fuéramos cortados por las mismas tijeras, que eso es lo que queremos que romper. Entonces, ya cuando estas niñas están educadas y llega otra compañerita y le está diciendo, vístase como mujer, usted no parece mujer, usted parece una marimacha, usted parece una perra, ya la niña que puede decir, bueno, si soy una perra, pues a menos que sea la más sexy de todas. Entonces eso, así como dice el dicho, para pelear se necesitan dos. Y los orígenes en los adolescentes siempre es una cuestión de género. Y si hay uno de ellos que ya lo identifica y no se deja manipular a partir de eso, pues la pelea, ahí se acaba. Entonces se empieza a ver, por ejemplo, en las mujeres, se trabaja mucho el concepto de sororidad. Sororidad significa apoyo entre las mujeres, unión entre las mujeres. El término viene mucho de las comunidades religiosas femeninas, Sor Juana, Sor de la Cruz, Sor no sé qué. Entonces en ellas mismas esas cuestiones de solo mujeres les tocó aprender a ser solidarias entre ellas mismas y sale el concepto de sororidad. Entonces educar a las niñas desde pequeñas en una sororidad les quita de encima en el campo educativo esa joda de creer que si no tienen a un hombre al lado son mujeres de segunda categoría. Entonces eso quita que cuando la mujer le es infiel el novio o el esposo, en vez de irse a agarrar con la otra mujer y el otro varón ya vea cómo se pelean por mí, empezar a decir, no, es que yo no voy a pelear contigo, más si eres mujer, el problema es con él. Entonces, y eso ya lo hemos logrado. Ya hemos logrado que entre ustedes mujeres no se tienen que estar peleando por un varón, sino que así están siendo educadas, sino que deben ser solidarias entre ustedes mismos. Entonces eso ya cambia completamente la ecuación de las violencias de género. Y cuando el varón no se deja manipular, que le digan, ay, patea como niña, ay, severa flor, ay, parte de rondalla, ay, Stacy Malibu, entonces ves, sí, yo soy la más bonita de las Stacys. ¿Te gusto? ¿O por qué me dices gay? Solo a ver, porque ¿qué te interesa si soy o no soy? Porque debe haber algún interés y así se desarma al otro y así se disminuyen las violencias. Entonces fue uno de los otros logros que tuvimos, el mejoramiento de la convivencia. Otro logro que tuvimos fue la aceptación del cuerpo. Entonces nosotros nos asesoramos y nos articulamos con otros programas que estén de afuera que nos puedan aportar la educación sexual. Hubo uno muy particular que era en Lúdica y Artes, que muchos decían, bueno, y poner a bailar a los estudiantes que tiene que ver con la sexualidad y las violencias de género y no vemos razón de qué. Sí, ponga usted a un hombre y a una mujer a bailar, no sé, música contemporánea. La mujer, listo, pero la chica generalmente se siente avergonzada, que porque no tiene el cuerpo, porque la vecina del que está bailando tiene mejor cuerpo que ella, o se movió mejor que tú, entonces ya tú te ensimismas. Y si es varón, no, yo como me voy a mover de tal manera porque es que ese movimiento es muy femenino y esa música como que no.
Entonces cuando se logra en esa acción que todos empiecen a bailar, que empiecen a hacer los mismos movimientos, que no se burlen los unos con los otros, que no se sientan avergonzados porque hay un movimiento demasiado sensual que podría parecer muy femenino, pero que el hombre también lo puede hacer. Entonces eso va haciendo una aceptación de mi cuerpo. Entonces cuando el chico ya baila sin pena, que le vayan a decir, ay, tan linda que baila, entonces ya tiene un carácter, ya tiene un posicionamiento de carácter, ya tiene un posicionamiento sobre su propio cuerpo. Cuando ya la niña se suelta y dice que no importa que la otra baile mejor que yo, sea más bonita que yo, más delgada que yo, pero yo bailo, me dicen que estoy bailando súper y aporto, entonces empieza a haber una aceptación de mi propio cuerpo. Estos talleres de corporalidad buscan muchísimo eso porque hemos identificado que todos los problemas que tienen que ver con salud sexual y reproductiva empiezan desde la infancia con la aceptación de su propio cuerpo. Entonces, cuando nosotros no nos aceptamos como somos, porque todo el mundo nos está diciendo lo gordos, lo feos, que somos frente panela, que tenemos dientes de conejos, que orejas de burro, que pecas de chocolate, y eso tú lo ves en los niños. En los niños lo primero que aprenden con respecto al otro no es a reconocerlo, sino a ofenderlo. Y todo empieza con eso, y más en estos contextos de tanta violencia, al niño se le ha enseñado todo con violencia. Entonces, lo vemos, acá un niño no puede jugar sin violencia, no saben cómo jugarlo. Entonces, si están jugando a fútbol, eso es desde la grosería hasta la patada, porque así siempre ha sido. Que si, por ejemplo, quieren hacer un chiste, no pueden hacer un chiste inteligente, tienen que hacer un chiste burlándose del otro, incluso para buscar pareja. Entonces, cuando sabemos que un chico está muy enamorado de una chica es porque la trata re mal, le dice gorda, y digo, hermano, usted canta con ella es porque le gusta. Uy, no, profe, y cuando menos piensa, ahí está, ahí detrás. Entonces, porque te quiero, te aporreo. Entonces, vemos como toda la violencia está ahí metido en todos los procesos desde la primera infancia. Entonces, ustedes apenas ver a una niña cuando hacemos un taller anti-bullying, decir, no, es que yo no lo digo acá, yo aquí a mis compañeros les digo que a mí no me interesa y que me gusta. ¿Que te gusta qué? Que me digan gorda. Pero cuando llego a mi casa me siento a llorar porque a mí no me gusta que me digan gorda. Y así pasa. No, profe, a mí me dicen negro, pero es de cariño. A mí yo me aguanto. No, profe, a mí me dicen gorda, pero eso es de cariño, yo me aguanto. Mentira. Es una forma de defensa para no sentirte totalmente vulnerable hacia el otro que te está ofendiendo. La mejor manera de evitar el bullying es decir que lo estás aceptando como tal y que no te está haciendo daño, así por dentro te esté destruyendo. Y eso empieza con los niños pequeños. Tú ves que los niños pequeños, la primera forma de cómo tú estás viendo al otro es a partir de cómo lo nombras. Y cuando tú vas a la primaria, el niño nombra al otro es a partir de un apodo. Y ese apodo siempre está relacionado con algo del cuerpo. Entonces, no, es que es del frente panela. Ah, porque tiene, no, sí. No, ella es dientes de conejo, que porque tiene los dientes saliditos. No, ella es la chuchenta, que porque huele feo. No, ella es, él es el popoción. ¿Por qué? Porque un día se popoció en el salón. No, ella es piojo. ¿Por qué? Porque es que ella tuvo piojos. Y todo a partir del propio cuerpo. Y eso genera que desde pequeños, porque la aceptación no es eso de que yo me acepte como uno mismo, como todo el mundo le dice, no, la aceptación en la infancia y la adolescencia se hace a partir del otro. Entonces, si el otro te está diciendo desde pequeña, muy tierna, eres fea, eres gorda, no sirves para nada, eres frente panela, ¿qué vas haciendo? Así vas teniendo tu propio concepto de tu propio cuerpo. Y empieza el ensimismamiento. Entonces vemos, por ejemplo, que los cuerpos de los niños que menos se acomodan a los estereotipos hegemónicos del género, el hombre así fuerte, macho, alto, y la mujer linda, delicada, casi que princesa, los que no se cumplen, que son casi que la mayoría, se empiezan a excluir. Empiezan a ser excluidos y se empiezan a volver víctimas de aquellos que sí se pueden acomodar más al modelo y que se vuelven prácticamente los líderes, el macho alfa y la hembra beta. De la que sí cumple con los requisitos, la niña que es la más bonita, la que es mona, la que es flaca, la que es, mejor dicho, perfecta, entonces empieza a asumir toda una personalidad de humillar a la otra niña, de utilizar la función suya, porque es que usted la dura, la dondona, por decirlo de alguna manera, y lo mismo pasa con el varón. Entonces el varón que sí cumple, que sí es el fuerte, es el atractivo, el que todo el mundo le cae, entonces ese es el que coge a todos los varones a dominarlos, y todos los demás varones perritos falderos hacia el otro. Y si entonces es como me dice, profe, es que si yo no estoy con el duro, estoy contra él. ¿Y eso qué implica? Discriminación. Si él discrimina, yo discrimino, porque si yo no discrimino, entonces me discrimina a mí.
Entonces está en la dinámica de si no estás conmigo, está contra él. Y tenemos varios casos, ¿no? ¿Por qué discriminas al tal chico? No, porque es que si yo, él lo discrimina a él y si yo no le sigo el juego, entonces yo voy a ser su víctima también. Entonces desde pequeños es importante que en esto de la educación sexual, por eso es que yo siempre le digo a los adultos, quítense el prejuicio de la genitalidad. Y siempre que les hablan de educación sexual, ponen el grito en el cielo porque lo primero que se les viene en su cabecita es la genitalidad. Pero la educación sexual tiene una visión integral y quizá lo que menos tocamos es la genitalidad, porque vemos que dentro de la sexualidad humana le damos mucha importancia a las relaciones sexuales, pero no lo que hay detrás de esa relación sexual. Nosotros nos enfocamos en vez de enfocarse en la relación sexual en sí, como hacen todos los adultos, es enfocarnos en todos los factores que hay alrededor de esas circunstancias. Entonces, atacarlo desde esa perspectiva es mucho más efectivo, porque al fin y al cabo, los derechos sexuales y reproductivos dicen que tú no tienes por qué estar diciendo, ni pidiendo permiso si eres mayor de 14, ni estar diciendo con quién, con cuántos o cómo vas a iniciar tu vida sexual, es parte de tu intimidad. Ni el derecho sexual y reproductivo dice usted no tiene por qué preguntar sobre la vida sexual de nadie, ni siquiera si ya las inició o no las inició, usted tiene que formarlos de una manera adecuada. Entonces, por eso es tan importante en esta formación que el epicentro sea el derecho, los derechos sexuales y reproductivos, porque siempre nos están diciendo, bueno, ¿y usted cómo sabe qué es lo correcto y lo incorrecto en la enseñanza de la sexualidad? Como me dicen, es que la sexualidad tiene que enseñarse mucho los valores, pero los valores son muy, muy relativos. Entonces, ¿cuáles son tus valores? ¿Los de tu ideología católica? ¿O cuáles valores? Pues porque para mí el valor puede ser que las mujeres deben estar en la casa, criando a los hijos y con su esposo. Y eso es un valor y muchos lo defienden de esa manera. Pero ¿será que sí? ¿Es un valor que debemos promover desde la escuela? ¿Obligar a todas las mujeres a ser madres y esposas porque en mi familia considero que ese es el ideal? ¿O entonces, cuál es mi valor? ¿Venir todos los días a rezar el Padre Nuestro antes de iniciar la clase, así esté maltratando a los estudiantes? ¿O cuál es mi valor? Ir a misa todos los domingos, darme golpes de pecho y salir de la misa e inmediatamente golpear a mis hijos o insultar a la vecina. Entonces el concepto de valor es muy relativo y se vuelve muy problemático y siempre ha sido un obstáculo para los proyectos de educación sexual. Ese relativismo moral es un obstáculo muy, muy fuerte y es un relativismo que termina limitándose a las concepciones católicas y no funciona porque el catolicismo tiene una doctrina muy fuerte hacia la opresión de la mujer, su sexualidad, su cuerpo, y es una doctrina basada y construida desde el patriarcalismo que obviamente alimenta el machismo. Entonces tenemos que mirar, no está en contra de la religión, pero la religión tiene que empezar a reformar, como lo ha hecho históricamente, ciertas concepciones de su doctrina que se acomoden a las exigencias históricas. Lo tuvo que hacer, por ejemplo, con la mujer. Lo tuvo que hacer con las minorías raciales. No más cuando estaban diciendo que podían matar a los indígenas porque no tenían alma. Ahora se sabe que son seres común y corriente que tienen alma. Entonces, si la Iglesia Católica tiene que estar reformando muchísimas cosas y en educación sexual, ella tiene que empezar a aceptar desde las ideologías religiosas, porque no solo es el catolicismo, que efectivamente hay cosas de su doctrina que contradicen y van en contra de lo que llamamos los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Entonces, por eso la enseñanza de este proyecto se basa en este eje, los derechos sexuales y reproductivos, porque es el que nos va a dar el horizonte de lo que es correcto y lo que es incorrecto de enseñar en educación sexual, sin irme en el blanco y negro. Yo sí reconozco los grises, pero cuando me hablan de valores, yo simplemente les digo a los estudiantes, mírenle bajo los derechos. ¿Eso que está haciendo a tal persona tú consideras que afecta los derechos de los demás? No, profesor, esta niña está usando cabello verde, se rapó y tiene la falda tres dedos encima de la rodilla y no debajo de ella. Muchos dirán que es una inmoral, ¿sí? Que por eso las viola. Entonces se le dice a los estudiantes, ese código de vestimenta que tiene tal persona, ¿te afecta tus derechos? No, profe, pues que tenga el cabello verde, ¿te afecta los derechos? No. Que tenga el piercing, ¿te afecta? No. ¿Que se vista de tal manera te afecta? No. Entonces, ¿por qué la jodes tanto? ¿Por qué la criticas tanto? ¿Por qué la humillas tanto? Si no te está afectando. Entonces lo que tú estás defendiendo es su postura moral. Y tú defender tu postura moral lo haces en detrimento del derecho
de los demás. Entonces, por eso el proyecto se basa, el currículo y el proyecto se basa como epicentro en la promoción y conocimiento, promoción y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Y ese es el tercer logro que nosotros hemos tenido, que tú ya les preguntas a un chico de 11 sus derechos sexuales y reproductivos y te los dice. Tengo mis derechos, esto y esto. Pregúntale a otra persona cuáles son tus derechos sexuales y reproductivos y no tienen absolutamente ni idea. Apenas dicen, ¿existe? Entonces, cuando vivimos en una sociedad que como adultos no conocemos los derechos sexuales y reproductivos, pues es lógicamente que no los promocionamos, no los defendemos y seguramente nos lo vulneran a todos los días y nos dejamos porque no sabemos que tenemos esos derechos. Entonces, el saber que estos chicos ya conocen sus derechos es otro logro. Y sumado, pues obviamente el que más nos caracterizó, que fue la disminución del embarazo temprano, hasta el punto que tuvimos en el 2017 0 embarazos. Este año tenemos embarazos, pero fueron por dos condiciones. Una, porque cuando se visibiliza el proyecto, muchas niñas que habían sido de una u otra manera sacadas de sus escuelas porque estaban en embarazo o porque no pudieron culminar sus estudios por estar embarazadas, vinieron y pidieron un cupo acá y las recibimos. Y eso potencializó el proyecto porque nos hizo incorporar nociones de puericultura. Es decir, tenemos que también atender a las chicas que son maternas. No solo la prevención, sí, bacano que los controlemos, pero los van a ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estigmatizarla, que nos dañó el proyecto, nos dañó la cifra, nos vamos a caer en esa violencia otra vez, que era lo que hacían los anteriores colegios, que la manera de mantenerse con cero era sacando a las chicas y especialmente a la mujer. Entonces, lo que hicimos no, al contrario, hay que vincularlo, enseñar puericultura, enseñar otra forma de ser madres, de ser madres y padres, y además vemos cómo las violencias también existen en lo que llaman violencias obstétricas. Entonces empezamos a mirar cómo las niñas en embarazo, cuando van a tener el parto, llegan al hospital y todo el mundo las humilla. Que es que empiezan a gritar porque el parto es doloroso, entonces me les empiezan a decir que así abiertamente, que cómo no hubo grito y cómo no le dolió cuando se lo dejó meter, así tal cual se lo dice un médico, y la niña siente, y todo el mundo, la enfermera, todo el mundo le está humillando, que se aguante el dolor porque es culpa suya, porque se le puso a abrir las piernas, entonces aguante, si la niña lo acepta como un castigo, sí, fue mi error, entonces acepta todas esas violencias y las empieza a reproducir. Entonces acá les empoderamos y no, usted ya tuvo bastante con su mamá, con su papá, con toda la sociedad encima suyo, porque es mamá adolescente, como para que ahora el médico también le vaya a dar un sermón, ¿ya para qué? Sí, ¿ya para qué? O sea, ya vas a tener el bebé como para que te tengas que aguantar. Entonces, ese empoderamiento le permite a las mujeres de acá del colegio identificar cómo esas violencias las siguen durante toda su vida.